Esto es Subterfuge Radio. Bueno, buenos días a los medios de comunicación. Gracias por atender esta breve declaración. Ya, muy bien. Bueno, puede que sea verdad. Puede que sea verdad. Y digo, como que, entonces ahí dije, que sepas, que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo. El presidente del gobierno, con todo el abuso del poder, utilizó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional, cada vez más mermada, para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí y a mi familia. En primer lugar, yo quiero pediros perdón a toda la audiencia, porque con la que está cayendo en este país, con la confesión de Aldama, con todas las implicaciones del gobierno y con la Dana y toda esta gente desatendida, tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo. Pero me he criado en Usera, en un barrio obrero y trabajador, antes de que fuera Chinatown. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. Can't judge apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. Just because we get around. Talking about my generation. Everywhere I hear the sound of Martin George beat, boy. I had too much to drink last night. Too much to drink. Not a good reason for taking the easy way out. Sunday morning brings the dawning. Cuando en la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida, en ese momento. Ring, ring, 7 a.m. Move yourself to go again. Cold water in the face brings you back to this awful place. I can't take back. Jack is one, Judy's a run. We both put down a gun until the hearts to fight. Bienvenida a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan Sandra Pérez a los controles y un servidor, Daniel Acirón, delante del micrófono. Arrancamos una nueva era de este programa radiofónico y lo vamos a hacer sentándonos a charlar con artistas contemporáneos que escriben, componen, producen e interpretan música del presente. Eso sí, la conversación la vamos a salpicar de músicas pretéritas. Blues, country, soul y otros ritmos de décadas anteriores nos van a guiar en la búsqueda del, a nuestro juicio, siempre vivo espíritu de rock and roll. He killed our creed. He took our
Son tiempos, por desgracia, en los que vuelve a hacer falta correr para salvar la vida, como cantaban Iron Maiden en este Run to the Hills, pero no es de eso de lo que vamos a hablar, o por lo menos por lo que vamos a comenzar esta conversación. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, coleando todavía los redobles de Iron Maiden, porque cuando desde aquí defendemos que el metal es un lugar al que llevan todos los caminos, él lo que descubrió es que el metal era el punto de partida de un camino que le está llevando por sonidos y por universos muy variados. Nos acompaña hoy en espíritu de rock and roll Ortiga, quien fue nacido en 1994 en Santiago de Compostela con el nombre de Manuel González, aunque se presenta a sí mismo como Chicho. Buenos días, Chicho. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí y un gusto poder profundizar en esos orígenes metaleros que tú reconoces y que pueden parecer muy alejados de la música que practica Ortiga hoy en día. Sí, a ver, a lo mejor no es lo más evidente pensar en que soy súper metalero cuando la gente viene a los conciertos o escucha mi música, pero lo cierto es que yo, si soy músico, es gracias a que un día estaba en mi casa y escuché Ram It Down de Judas Priest y dije, tío, o sea, tú tienes que ser así en algún momento, ¿sabes? O sea, si hay gente haciendo estos solos de guitarra en algún lugar del mundo, tú tienes que ser en algún momento esa persona también. Y al día siguiente obligué a mis padres a que me apuntasen a una clase de guitarra y desde entonces, pues bueno, a veces sí que más en fórmulas metaleras, pero realmente desde que me dedico profesionalmente a la música, yo soy músico latino, hago merengues, cumbias y tal, pero bueno, sí que considero que a lo mejor el hecho de que yo haga estos estilos de música también vienen dado pues por mi formación musical, que sí que fue totalmente orientada al heavy metal, a tocar rápido, a hacer arpegios endiablados, ¿sabes? Y bueno, eso considero que es bastante traspasable a la música latina, entonces, no sé, llegó un punto en el que vi que convergían pues mis voluntades con mis conocimientos y tal, y lo encontré, pues no sé, interesante, y de hecho creo que, pues, sobre todo el merengue es una especie de thrash metal con saxofones, porque no deja de ser una escala a 150 BPM y en la que tú pues vas haciendo pues ideas alrededor de una nota o lo que sea. Entonces, pues yo qué sé, Toño Rosario y Metallica, para mí andan ahí, ¿sabes? Obligas a tus padres a que te compren esa primera guitarra, a que te apunten a clases y supongo que lo siguiente que sucede es que montas tu primera banda. Sí, realmente desde que empecé casi, o sea, tuve la suerte siempre de tener amigos más o menos con las mismas inquietudes que yo. Entonces, pues prácticamente desde que empecé a tocar ya empecé a tener bandas. Yo creo que mi primera banda, pues sí, la tuve con 13 años, habiendo empezado a tocar con 12 o así. Y ya con amigos pasé siempre todos los veranos pues ensayando, haciendo canciones y tal. Y bueno, siempre fue como, yo qué sé, un pasatiempo al que le dediqué mucho tiempo, y llegó un punto que cuando empecé a tener ya bandas que pues giraban y tal, cuando se deshacían, para mí eso era, ¿sabes?, el peor drama de la historia. Entonces llegó un punto en que dije para mí internamente, pues tío, aquí hay que hacer una banda que no se deshaga nunca más, ¿sabes? O sea, ya hay que dejarse de tonterías y empezar a hacer que las cosas funcionen. Y bueno, la verdad es que así, pues la verdad llevo 10 años ya prácticamente. ¿Qué momento identificas como el salto definitivo a la profesionalidad? ¿En qué momento desaparecen otras actividades en tu vida y puedes dedicarte en exclusiva a hacer música, a tocar música? Pues yo creo que hay como dos momentos que creo que son clave. El primero es que pues yo estaba estudiando una carrera universitaria y para mí eso era una frustración terrible, porque a mí eso me daba totalmente igual. Yo lo que quería era hacer, pues eso, cumbias y ser rockero, ¿sabes? Y llegó un punto en el que pues dije, tío, no puedes hacer cosas que realmente no te estén pues proporcionando un sustento, aunque sea mental, ¿sabes? O sea, si la mitad de mi día lo dedico a cosas que me dan igual, pues no tiene sentido eso. Entonces ahí empecé a
pues a centrarme en la música un montón. Claro, tuve la suerte de que tomé esta decisión muy joven, entonces mientras la gente de mi edad a lo mejor estaba estudiando una carrera, pues yo empecé a hacer canciones, a intentar tocar por ahí y tal. Y eso fue más o menos en 2015 o así. Y en 2017 nos seleccionaron para ir a un Monkey Week, que desde aquí, súper saludos a la gente del Monkey Week, que les debo la vida entera. Y en el Monkey Week de 2017, pues fui con Esteban y Manuel, que pues, es la banda así con la que yo empecé a girar y tal. Y pues, no sé, fue un éxito tremendo el Monkey Week y prácticamente desde esa semana, las 2 semanas siguientes, teníamos bolos para todo el año siguiente y, joder, pues, aunque fuese de una forma muy humilde, sí que nos daba para vivir a los que formábamos parte del grupo y tal. Entonces yo ahí dije, guau, tío, agárrate a esto y no lo sueltes nunca ¿sabes? Por nada del mundo, porque al final dedicarse al arte y a la música es muy difícil, y más desde tan joven. Entonces yo siempre pensé, hostia, tío, sé consciente del privilegio que acabas de adquirir trabajando y tal, pero sé consciente de que, ¿sabes? No es fácil y así como viene, así que se va, ¿sabes? Entonces, pues, esto yo creo que fueron los 2 momentos en los que yo dije, hay que darle, ¿sabes? Todos somos medio pensionistas, cantaban Os Resentidos en Pensionismo ou Barbarie. Estamos charlando con Ortiga y queremos detenernos, queremos hacer el esfuerzo, en la medida en la que a ti te apetezca, de intentar entender cómo condiciona nacer en Galicia y vivir en Galicia la forma en la que haces música. Porque desde fuera se identifica una identidad clara, tú mismo compaginas el castellano con el gallego a la hora de cantar, pero también en la manera en la que bebes de diferentes géneros musicales y de diferentes códigos, da la sensación de que si hubieras nacido en Euskadi o en Andalucía, harías otra música, o Ortiga sería otro proyecto. Claro, es que ahí yo creo que
hay, o sea, sobre todo pensando en mí, yo creo que, o sea, porque lo que voy a decir no sé si es exportable al resto de gente, pero en mi caso en concreto, yo creo que hay dos factores primordiales que son, pues todo el pozo latino que viene dado pues de la emigración del siglo XX a Latinoamérica por parte de seguramente el 70% de la sociedad gallega, y después también pues el clima tan hostil que tenemos, ¿sabes? Entonces, claro, a mí me mola mucho pues todo el movimiento latino que se creó a raíz de esa inmigración y que después fue evolucionando de un montón de formas, pues desde los Tamara hasta Novedades Carmiña, hasta los chavales que hoy en día hacen reggaetón allí en Galicia. Y después también creo que el tiempo, que es una putada, en mi caso, por ejemplo, a mí lo que me hace es encerrarme horas y horas y días y semanas a pues experimentar o hacer lo que un poco voy considerando que es el siguiente paso. Entonces, pues no sé, creo que eso también desarrolla, pues, no sé, como un aislacionismo, creo que positivo, porque al final creo que Galicia es como una especie de Australia, ¿sabes? Que como está como tiene unas condiciones tan en concreto y tan apartadas, pues hay como una evolución, digamos, un poco apartada del resto de mundo. Y yo creo que eso es realmente el motor de lo que yo pienso. Y claro, después al final, pues yo soy un chaval cada vez menos, ¿no? Pero soy un tío que nació en la época del trap y del rap y todo eso, y evidentemente soy hijo de mi tiempo, pero al mismo tiempo también soy hijo de mi tierra, entonces no sé, yo trato de hibridar las cosas como voy entendiendo que tiene sentido, y sobre todo desde la humildad, en el sentido de decir, pues mira, esto es mi movida, no quiero ser tampoco nada en concreto ni nada muy grandilocuente, pero esto es lo mío, ¿sabes? En tu tierra hay un referente muy reconocible que es Pili Pampín, con quien tú tienes un álbum, Ortiga de Pili Pampín, se llama ese LP, que es una de las voces indiscutibles de las verbenas. ¿Podrías contarnos en qué consiste una verbena gallega? Pues claro, a ver, partiendo de la base de que todo lo que yo diga aquí no tiene comparación con ir realmente a vivirlo. Claro, a mí lo que me gusta es que es una forma de ocio que es un poco intransferible al resto de sitios, porque yo que sé, Galicia, como pues yo que sé, hay 10 meses al año que no puedo salir de casa prácticamente, los 2-3 meses que hay de fiesta, la gente se vuelve loca, ¿sabes? Entonces, las orquestas y la verbena, básicamente, pues no dejan de ser macroconciertos. Pero claro, es que no son de una banda, son de una orquesta, entonces no tienen temas propios, simplemente pues hacen desde Aitana hasta Mecano, pasando por, yo qué sé, una de Rihanna o un merengue cualquiera, y claro, a mí lo que me gusta es que es como una propuesta de ocio en la que lo único que importa es el desenfreno y el pasárselo bien, ¿sabes? Entonces, no sé, creo que imprime una personalidad bastante interesante, porque por mucho, o sea, hay veces como que el arte se deja un poco de lado, pero el hecho de que se deje de lado hace que sea muy eficaz consiguiendo lo que pretende, que es pues que la gente se vuelva puto loca. Entonces, claro, las orquestas no componen, no hacen un montón de trabajo que para la gente como yo es casi natural, pero al mismo tiempo las bandas normales no podemos competir con esa gente, porque las producciones que tienen logísticas son tan alucinantes que, hostia, a lo mejor la Panorama tiene más gasto de producción que pues, cualquier banda de indie o tocha que haga el Wizzing, ¿sabes? O sea que es una movida muy loca y muy localista. Entonces, claro, es que no sé, muchas veces me cuesta explicar un poco lo que es, porque para mí es tan normal y entiendo que la gente no, pues como que no se puede hacer una idea, pero
imagínate, en una ciudad, en un pueblo de 200 habitantes, pues se pueden gastar 20.000 euros en orquesta, ¿sabes? O sea que al final no hay bromas con esto, ¿sabes? La peña lo que quiere es en el verano orquestas y en el invierno cocidos, y si no, te rajo, ¿sabes? Entonces eso me gusta mucho y noto, pues yo como gallego, como para mí, hombre, ir a festivales y tal está muy bien, pero yo sé que donde la voy a armar y donde va a salir mi espíritu de rock and roll va a ser en una verbena, ¿sabes? Porque eso sí que es, yo qué sé, es que es la ausencia de normas al 100%, ¿sabes? Es muy guay, ¿sabes? Es muy rockero en realidad, ¿sabes? Qué lindas las costumbres que había antaño, de sentarse a una mesa los domingos, mantel blanco, 2 fuentes de ravioles, jarra de vino, rodeando a los abuelos que recuerdo cansino. Hoy la niñez resurge en mi memoria, trayendo 1000 recuerdos, 1000 historias, amigos que quizás ya nunca más veremos, la novia de la escuela, la abuela y el tano del abuelo que se fueron. ¿Dónde estarán los tiempos, las costumbres que se han ido? ¿Qué ha sido de la novia, de la escuela y mis amigos? ¿Qué fue de aquel amor que se daba sin pedir? Porque todo cambió, ya que el mundo de rosas se hizo gris. Es pasado, ya sé, y hoy lloro al recordarlo. Cambiaron las costumbres que había antaño, hoy todo es un fingir que desengaño. Qué linda las costumbres que había antaño, de sentarse a la mesa los domingos, mantel blanco, 2 fuentes de ravioles, jarra de vino, rodeando a los abuelos, qué recuerdo cansino. ¿Dónde estarán los tiempos, las costumbres que se han ido? ¿Qué ha sido de la novia, de la escuela y mis amigos? ¿Qué fue de aquel amor que se daba sin pedir? Porque todo cambió, ya que el mundo de rosas se hizo gris. Es pasado, ya sé, y hoy lloro al recordarlo. Cambiaron las costumbres que había antaño, hoy todo es un fingir que desengaño. Qué lindas las costumbres que había antaño, de sentarse a la mesa los domingos, mantel blanco, 2 fuentes de ravioles, jarra de vino, rodeando a los abuelos, qué recuerdo cansino. La niñez resurge en mi memoria, trayendo 1000 recuerdos, 1000 historias, los amigos que ya nunca más veremos, la novia de la escuela, la abuela, el tano del abuelo que se fue. ¿Qué ha sido de la novia, de mis amigos? Todo ese amor que se daba sin pedir, todo eso pasado. Le canta el combo Camagüey a las costumbres, y España también es lugar de costumbres, y me gustaría que compartieses, Chicho, las tuyas. ¿Tienes algunas rutinas a la hora de afrontar un show, la forma en la que organizas tus semanas? ¿Eres una persona que improvisa constantemente o eres de agarrarte a las tradiciones que has construido para ti mismo? Pues la verdad intento ser lo más organizado posible porque mi naturaleza es caótica y terrible. Entonces, si no voy intentando ser una persona
pues eso, que está escrita a unos horarios y a unas rutinas, ya mi vida es un completo infierno, ¿sabes? Entonces, pues yo que sé, por ejemplo, una época como esta que estoy haciendo música y preparando el show, mis padres tienen una casa en el medio del monte ahí en Lugo, entonces me encierro allí al 100%, yo solo, o sea, régimen Shaolin total. Por las mañanas hago deporte, oficina y, pues yo qué sé, cosas que odio hacer. Y por la tarde, todo lo que es divertido y yo qué sé, y de vez en cuando, pues invito a un amigo a que me ayude a hacer una letra. Cada X tiempo vienen mis músicos a probar el show nuevo, pero básicamente mi régimen es de aislamiento y de soledad, porque como te decía antes, mi cabeza caótica y desorganizada, si tiene muchos estímulos, no funciona, ¿sabes? Entonces yo necesito tener mi aislacionismo, mi ausencia de estímulos para tener las cosas claras, pensar tranquilamente, y a partir de ahí más o menos fluye. Lo que sí, por ejemplo, a nivel show y a nivel composición, trato de no pegarme sesiones muy largas. Es decir, cuando hago un disco o cuando hago un show, trato de construir un poco a lo largo del tiempo, poco a poco, ¿sabes? O sea, no quiero tener un mes para construir algo, ¿sabes? Pues imagínate el disco, si sé que lo voy a sacar a principios del año que viene, llevo 2 años haciendo canciones, poquito a poco, para que no me pille, ¿sabes? El tiempo. Y con los shows iguales, siempre intento construir el show de la temporada siguiente un poco en función del anterior, que básicamente es, pues, tal canción le hacemos una nueva versión, estas 5 nos las cargamos, estas 5 a mayores, y cuando pues empecemos a girar y veamos que esto parecía que encajaba, pero no, nos lo cargamos, y como nos cargamos esto, ¿aquí qué le falta? Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿sabes? Pero que sea todo facilito y tranquilo, porque eso, yo tiendo al caos, entonces como me deje ir, eso es un desastre, ¿sabes? Nombrabas antes el proyecto de Esteban y Manuel, esa música que salió con La Melona, ese primer proyecto centrado en los sonidos latinos. Un proyecto del que creo que has recordado 2017, la actuación del Monkey. Sí, del Monkey. O sea, del que estamos hablando hace ya 9 años, pega pistoletazo de salida, y que tiene un recorrido corto, no hay mucho tiempo, llegan a ser 2 años el tiempo que estáis. 2 y medio más o menos, porque empezamos en el verano del 16, pero a hacer las canciones y a juntarnos y tal. A finales del 16 algún concierto hicimos, pero lo realmente gordo fue Claro, es que durante el 2017 íbamos tocando por ahí y sí que hicimos bastantes conciertos, pero como al final del 2017 fue Monkey Week, a partir de ahí sí que se descontroló. En 2018 hicimos más de 100 bolos, ¿sabes? Fue una locura, y además, pues yo qué sé, yo tenía 21 años, ¿sabes? No, o sea, no sabía nada del mundo ni de nada absolutamente, entonces era como una espiral de locura y rock and roll, ¿sabes? Y al final, pues lo que pasa muchas veces, empiezas un proyecto por las risas y sin pretensiones, se desmadra y la gente dice, aquí hay que revisar un poco las voluntades de cada uno, porque tú qué quieres seguir, tú qué quieres simplemente pegarte unos años guays y después que sea lo que Dios quiera, o simplemente, pues a lo mejor lo que te apetece es tocar los fines de semana y no rayarte una puta mierda, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es un punto que por desgracia muchas bandas llegan, y yo creo que también escoger, pues bueno, cómo será el futuro cuanto antes es interesante, porque muchas veces yo creo que los problemas que se crean en las bandas no es porque la gente se odie entre sí, sino porque simplemente uno quiere una cosa, otro quiere otra, y lo que no hay es un consenso y una sincronización de lo que quiere cada miembro de la banda, y por eso se rompe. Y yo con Esteban pues fue un poco así, en plan, buah, tío, esto se nos acaba de desmadrar, seguimos, lo dejamos, tú tienes una carrera universitaria, ¿sabes? Entonces, pues simplemente así. Y yo creo que ahora visto en perspectiva estuvo guay, ¿sabes? Porque al final yo creo que dedicar tiempo, recursos y energía a las cosas que
pues bueno, lo merezcan en el sentido de que pues todo el mundo quiere lo mismo, estamos todos en la misma onda y ya está. O sea. ¿Podemos esperar que en un futuro año Xacobeo, al pie de la Catedral de Santiago, haya un regreso de Esteban y Manuel? Ay, a mí me encantaría, la verdad. Sí, sí. O sea, de hecho, bueno, muchas veces lo hablo ahí con mucha gente que en algún momento seguro que pasa. Estaba yo en una fiesta guarachando con un disco y en la mitad de la pieza el disco se me rayó. Pero que estaba yo en una fiesta guarachando con un disco y en la mitad de la pieza el disco se me rayó. Ese disco se rayó, 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 ese disco se rayó. Empújale que empújale que empújale la púa, empújale que empújale que empújale un poquito, empújale que empújale que empújale la púa, empújale que empújale que empújale un poquito. Chibiriqui 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 cha, chibiriqui 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 cha, ay chibiriqui 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 cha, chibiriqui 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 cha. Curruta curruta y bueno que va, curruta curruta y bueno que va, curruta curruta y bueno que va, curruta curruta y bueno que va. Mira la vieja Maruja y no pudo bailar tampoco. Sí, y peor a Natalia que se le rompió la sandalia. Oye, ¿qué pasa, viejo? Estaba yo en una fiesta guarachando con un disco y en la mitad de la pieza el disco se me rayó. Ese disco se rayó, 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 ese disco se rayó. Empújale que empújale que empújale la púa, empújale que empújale que empújale un poquito, empújale que empújale que empújale la púa, empújale que empújale que empújale un poquito. Chibiriqui 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 cha, chibiriqui 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 cha, ay chibiriqui 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 cha, chibiriqui 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 cha. Curruta curruta y bueno que va, curruta curruta y bueno que va, curruta curruta y bueno que va, curruta curruta y bueno que va. Mira chicos, qué difícil que es esto, más difícil que revocar un tejido. Y se lo dijo Armanda. Empuja, empuja. Cuidado, gato, cuidado, El disco rayado de Sonora Borinquen, un auténtico hit. Hemos empezado hablando de cuándo aparece esa primera guitarra eléctrica, cuándo tomas tus primeras clases. Ahora me gustaría saber cómo llega a tu vida el autotune y cómo se va. A ver, ¿cómo se va? ¿No se va? ¿Sabes? Porque la verdad, yo sin autotune... O sea, que para mí el autotune me cambió la vida, porque... además, con todos mis amigos desde siempre tenemos la broma, es que yo, tío, seguramente soy la persona que peor canta en el planeta Tierra, te lo juro. O sea, canto tan mal que a veces el autotune no me afina y le tengo que poner 2, ¿sabes? O sea, ese es mi puto nivel, ¿sabes? Y, tío, a mí siempre me gustó cantar, o sea, más que cantar, hacer música y tal. Y claro, por ejemplo, con Esteban y Manuel... pues sí que yo a lo mejor llevaba un poco más la iniciativa a la hora de hacer canciones y era en plan, buah, tío, la música instrumental muy guay, muy divertida, muchas risas, pero aquí hay que ponerle unas letritas y aquí hay que cantar y tal. Y, joder, en el momento en que descubrí que tenía autotune en un pedal ahí y tal, empecé a probar y yo dije, tío, es que esto es mi puto sueño, o sea, es cantar bien, cantando fatal, ¿sabes? E incluso después... vi una entrevista de Paco de Lucía en la que él decía que su sueño hubiera sido ser cantante y no guitarrista. Y yo dije, tío, es que el mío también, ¿sabes? O sea, yo soy guitarrista, pero es que en realidad yo quiero ser cantante, ¿sabes? Y claro, el autotune me permitió eso, ¿sabes? O sea, para mí... O
o sea, para mí es mi salvación, mi ángel de la guarda, ¿sabes? O sea, gracias a ese invento yo puedo vivir de lo que vivo, ¿sabes? Entonces, para mí, eso es increíble. Y después, también me parece curioso cuando la gente dice, pues es que no sabes cantar. O sea, no digo a mí, sino pues como la crítica un poco esa que hay al autotune y tal, que también es cierto que cada vez es menos. Y yo pienso, joder, tío, pero si esto me hace cantar bien y me lo paso de puta madre y me hace feliz, ¿por qué no ¿sabes? ¿Por qué no podría...? O sea, yo, sinceramente, cuando lo tengo y lo utilizo y escucho cómo canto con él, digo, es que es la puta hostia, tío, ¿sabes? Entonces no entiendo cómo se puede estar en contra de que alguien haga algo y diga, qué bien me lo paso, ¿sabes? O sea... Tecnología al servicio de pasárselo bien. Claro, entonces, no sé, y ya te digo, a mí es algo que me hace profundamente feliz, es ya también parte de mi personalidad, en plan, yo no voy a hacer nada con nadie nunca si no tiene autotune, porque, ¿sabes? Para mí es también como, no sé, mi seguro de vida, ¿sabes? O sea, yo sé que si tengo esa posibilidad nada va a pasar malo, ¿sabes? Y no sé, o sea, es que solo buenas palabras para el autotune y claro, no sé, mucha peña dirá, pues yo qué sé, lo que diga, pero es que para mí es la puta hostia, ¿sabes? El autotune se utiliza prácticamente en la totalidad de las canciones de trap y tú también tienes un proyecto en el que abordas, como hombre del presente, que reconoces ser estos sonidos. Hablamos de Boyanka Kostova. Cuando tienes Ortiga, cuando tienes Boyanka Kostova, cuando tienes una paleta musical tan amplia, ¿cómo decides dónde va cada canción? ¿Cómo organizas el repertorio? Desde que empiezas a escribirla ya sabes con quién vas a querer trabajarla, ya sabes con quién vas a defenderla en directo. Sí, realmente sí, porque para mí internamente no tiene nada que ver, ¿sabes? O sea, al final Boyanka Kostova es un proyecto que tengo con uno de mis mejores amigos. Entonces yo, por ejemplo, no hago nada solo para Boyanka Kostova, ¿sabes? Okay. O sea, no me levanto un día y digo, voy a hacer un beat. O sea, no, quedo con él y hablamos, conversamos, llegamos a una conclusión y nos ponemos a trabajar, pero juntos, ¿sabes? Entonces, claro, eso ya es un filtro súper grande. Y después Ortiga, como al final es mi grupo, única y exclusivamente, pues sí que... muchas canciones surgen más pues de o movidas que quiero contar o aspectos técnicos que quiero aprender o ejercicios que hago que digo, hostia, pues esto si hago así, asado, temón, ¿sabes? Entonces sí que para mí internamente no tiene nada que ver, sobre todo también porque como decías, Boyanka es así un rollo más urbano y ahí soy un poco más beatmaker, productor. Es mucho más electrónico, samples, y a lo mejor tiene más que ver eso pues con la peña que produce rap y tal. Y después Ortiga es un rollo puramente latín, entonces partituras, instrumentos, gente que tiene técnica tocando, ¿sabes? No tiene nada que ver. Y la verdad me mola porque creo que, pues no sé, un poco por las cosas que me gustan a mí de música y tal, creo que ambas bandas cubren todo el espectro de cosas que me gustan de la música, ¿sabes? Porque al final, hombre, a mí me gusta la música latina y tal, pero un paisano y una paisana reventando letrones y rapeando lo más duro que hay, eso a mí, eso me parece lo máximo, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, si solo escuchara música de peña escupiendo verdades, pues no podría darle salida a, pues... mira cómo suena esa escala, o mira este paisano que bien toca el trombón de varas, ¿sabes? Entonces, con ambos proyectos tengo todo cubierto, ¿sabes? Y no sé, es que yo creo que como funciono por divertimento, porque creo que sin divertimento no puedo contagiar divertimento. Entonces a mí lo que me mola es los trombones, los teclados y el rap, ¿sabes? Entonces pues así tengo de todo, ¿sabes? Desde esa ambición y desde esa curiosidad musical que tienes, me he atrevido a traer una canción que creo tendría mucho sentido pasada por tu universo. Estoy hablando del Serie Glatza de Natasha Koroleva e Igor Nikolayev.
It could have stopped there. Карамели ночных витрин отражают свет суетливых машин. Знаю я, что в одной из них едешь ты ко мне в нашу ночь на двоих. Огонек такси рядом с домом подмигнет, как старый знакомый. И как прежде я открою дверь. Серые глаза мне хотят сказать то, что ты со мной мечтаешь встретиться опять. Серые глаза мне хотят сказать то, что ты со мной мечтаешь встретиться опять. Шум дождя, капель, гулкий звон. Я зажгу свечу, отключу телефон. Музыка унесется вдаль, от огня свечи засверкает хрусталь. Мне с тобой так просто, так сложно. Знаешь, не смотреть невозможно. Серые бездонные глаза. Серые глаза мне хотят сказать то, что ты со мной мечтаешь встретиться опять. Серые глаза мне хотят сказать то, что ты со мной мечтаешь встретиться опять. Серые глаза мне хотят сказать то, что ты со мной мечтаешь встретиться опять. Серые глаза мне хотят сказать то, что ты со мной мечтаешь встретиться опять. ¿Cómo sonaría el Serie Glazá de Natasha Koroleva e Igor Nikolayev en manos de Ortiga? Pues en manos de Ortiga, no lo sé, pero en manos de Boyanka Kostova, con Jarbás seguro, ¿sabes? Ambiente ruso 100%, ¿sabes? Comentábamos que Ortiga como proyecto debuta con un álbum publicado por Ernie en 2019 con ese Chicho y sus chiches. Continúas durante unos años con Ernie como sello, después empiezas a trabajar con Raso, con quien en estos momentos estás preparando un segundo LP. ¿Nos podrías adelantar, más allá de esa vida Shaolin que estás teniendo en el Monte de Lugo, por dónde van los tiros? ¿Tienes ya ideas de lo que quieres o de lo que no quieres que aparezca en ese nuevo álbum con Raso? Bueno, más o menos. A ver, yo la verdad creo que tengo bastante definida mi personalidad musical y más que a lo mejor intentar abrir pues nuevos conceptos o nuevas sonoridades,
creo que me seduce más el hecho de optimizar un poco la forma que tengo que hacer pues la música, ¿no? Y yo al final creo que también, pues como te decía antes, por el tema de las orquestas, tengo una voluntad de ocio y de que la gente se lo pase bien. Y entonces, claro, yo cuando voy a los sitios lo que me gusta escuchar es electrónica y cumbias y merengues. Entonces, claro, es lo que hago siempre. Y lo que me gustaría es un poco también pues llegar a un punto en el que el límite entre la electrónica y el merengue y la cumbia pues se pierda un poco, y que, pues no sé, ver hacia dónde me lleva un poco esa idea que tengo, porque sí que es cierto que o hago mucha música latina o mucha electrónica, pero como que pocas veces la intento hibridar, y es un poco el punto al que quiero llegar ahora, porque es eso, a mí me encanta los Hermanos Rosario, Damas Gratis y toda la peña que hace música latina de tocar, pero yo qué sé, las guarachas y el Latin House me flipa, y creo que ahí hay un punto medio que no sé muy bien dónde está, pero que lo estoy buscando, y a ver a dónde me lleva, pero algo de eso tendrá, seguramente. En estos momentos que ya estás girando con músicos en directo, que llevas vientos en directo, ¿cómo te imaginas la banda ideal? ¿Qué conformación tendría? ¿Qué músicos acompañarían a Ortiga? A ver, pues yo creo que hoy por hoy me falta un teclista, me falta algo de percusión, ¿sabes? Alguien que lo parta, pero después me gusta bastante el formato que llevo con una controladora DJ, ¿sabes? Porque me gusta que el rollo parezca una pinchada, ¿sabes? Me gusta que el concierto pueda confundirse con un DJ set, pero claro, con un DJ set sobre el que están tocando 6 personas o 7, me parece interesante, y sobre todo que un poco por darwinismo musical, a medida que pasan los años, pues voy viendo las cosas que funcionan y digo, tío, pues aquí este momento que es la hostia, este momento que es la hostia, este momento que es la hostia, tengo que hacer de forma de que estén los 3 mucho más juntos, y que en vez de ser 3 momentos guapos, sea uno increíble que dure el triple, ¿sabes? Entonces, al final, pues eso, vas viendo que pues cómo optimizar la forma de llevar todo a cabo, y yo creo que la controladora, desde que hago como una especie de falso DJ set, o sea, yo me lo paso increíble, ¿sabes? Porque para mí es eso, tío, como estar en una pinchada en un garito, pero y de repente venga, entra la trompeta, ¿sabes? Entonces, pues claro, eso para mí es lo máximo, ¿sabes? Hablábamos antes de Pili Pampín, cantante habitual de las verbenas gallegas. Me hablabas también fuera de micro de Los Satélites, una de las orquestas históricas de Galicia. Me comentabas que comenzaron en los años 30 su actividad. Cuando músicos de generaciones diferentes a la tuya reciben tu llamada, ¿cómo la reciben? ¿Cómo procesan? ¿Sienten dudas en un primer momento? ¿Creen que la aproximación no es completamente seria? Sí, yo creo que es exactamente lo que pasa, ¿sabes? Porque al final, yo qué sé, ellos creo que en mí a priori ven pues a un chaval, pues yo qué sé, con pintas muy poco de tocar en una orquesta, ¿sabes? Y yo creo que hay un primer punto de no sé si me está vacilando o me está diciendo la verdad, no sé si se quiere reír de mí o quiere que realmente sea algo a medias, pero joder, a mí después también cuando hablo con ellos ya ven que cero bromas, ¿sabes? Que a mí lo que me flipa es el rollo que llevan, y también ahora tengo la suerte de que como ya llevo unos años pues haciendo estas cosas de pues llamar a gente que a lo mejor a priori no pega mucho que esté conmigo, ya saben que es de verdad, ¿sabes? Entonces pues sí, al principio a lo mejor Pili se quedaba un poco en plan de bueno, a ver, tú vete pasando cosas y ya te iré diciendo, y pues ya ahora los llamo y le digo, ¿qué, tía? Hacemos así, hacemos así, por supuesto, sin problema. Entonces también me gusta eso, ¿sabes? Que al final es muy bonito hacer música con todo el mundo, y yo creo que, yo qué sé, las nuevas, bueno, considerándome yo nuevas generaciones, ¿no?
está muy guay hacer música con gente de tu edad, pero también muchas veces pues hacer música con alguien que te lleva 30 años es increíble, ¿sabes? Porque tiene, o sea, no es ni mejor ni peor que la gente de mi edad, pero tiene otros códigos que sin duda ellos no tienen, ¿sabes? Entonces, mentalmente supone una apertura muy grande y, pues, tío, nunca sabes lo que vas a aprender o si al lugar al que vas a llegar te va a cambiar la vida, ¿sabes? Entonces, creo que está guay tener apertura y tranquilidad mental con que, bueno, pues todo va a estar bien, vamos a juntarnos a hacer lo que veamos. Si sale bien, de puta madre, con perdón, y si sale mal, pues bueno, nos damos la mano, ten amigos y para la próxima, ¿sabes? La luna me embrujó y me llevó hasta ti, veneno del amor que yo feliz bebí. Y aunque en mi pecho ardió y me abrazó la piel, me supo dulce como la miel. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mi noche provoca lamento, suspiro y llanto y oscura pasión. Y ahora cada vez que de mi lado te vas, siento el dolor crecer más y más. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mi noche provoca lamento, suspiro y llanto y oscura pasión. Así que abrázame con furia de huracán, que el fuego de tu amor sea como un volcán. Y luego bésame, atrápame en tu red, que al fin tus labios colmen mi ser. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mi noche provoca lamento, suspiro y llanto y oscura pasión. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mi noche provoca lamento, suspiro y llanto y oscura pasión. La falta de prejuicios a la hora de actualizar la tradición musical nacional es poco frecuente en España, donde la intención de disimulada modernidad ha llevado a que muchas veces nos queramos parecer a lo anglosajón innecesariamente. Por eso queríamos recuperar hoy ese bandido de Azúcar Moreno, porque igual que Azúcar Moreno y su equipo de producción hicieron en su momento, Ortiga no le tiene miedo a beber de la tradición nacional, de la música que nos acompaña, más allá de la música que también se puede disfrutar hecha desde otros lugares, aunque hemos de reconocer no es la que se nos canta cuando somos pequeños, no es la que escuchamos a nuestros abuelos. Por eso traíamos a Azúcar Moreno y su bandido a la conversación antes de despedirnos de nuestro invitado de hoy, despedirnos de Chicho. Comentábamos a micro cerrado,
¿Con quién te gustaría juntarte? Porque hablábamos de Pili Pampín, con quien has tenido la oportunidad ya no solo de grabar ese álbum, ese Ortiga y Pili Pampín, sino de hacer shows, de juntaros en la televisión gallega en repetidas ocasiones, pero también has trabajado con gente como Carlangas de Novedades Carmiña, con Joe Crepúsculo, o sea que podríamos decir, sin conocerte del todo, que muchos ya están, esas colaboraciones ya han sucedido. Pues sí, la verdad, tengo la suerte de que pues mucha de la gente con la que me hacía muchísima ilusión colaborar, pues por unas cosas u otras ya colaboramos, pero si me sigue resistiendo Malandrómeda, que bueno, que es uno de mis super ídolos de la historia, y es un cabrón porque nunca quiere hacer canciones conmigo, no conmigo en concreto, con nadie, y joder, lleva 13 años para sacar un álbum, entonces por favor, desde aquí... acaba el puto álbum o hazte un tema conmigo, ¿sabes? Pero haz algo, ¿sabes? Haz algo ya. ¿Sabes? Ortiga, Chicho, muchas gracias por venir a Espíritu Rock and Roll. Gracias a vosotros. Nos marchamos escuchando lo que, no vamos a disimular, fue durante meses una auténtica obsesión. La canción de Ortiga, Le hice el seso a tu novio. Y como él mismo dice, bájale una al agobio. Un beso. Le dices eso a tu novio, a tu novio, a tu novio. Le dices eso a tu novio, a tu novio, oh, oh. Le dices eso a tu novio. Le hice el sexo a tu novio, por eso me tienes odio, por eso me tienes odio. Que le hice el sexo a tu novio, ay yo le hice el sexo a tu novio, por eso me tienes odio, sí, por eso me tienes odio. Ay. Le hizo el sexo a su novio, le hizo el sexo a su novio, por eso le tiene odio, por eso le tiene odio. Ay, le hizo el sexo a su novio, le hizo el sexo a su novio, por eso le tiene odio, por eso le tiene odio. Ay. Por eso me tienes odio, así que escucha un rollo. Que le hice el sexo a tu novio, pero cuando no era tu novio, así que no hagas el tonto y bájale una al agobio. Le hizo el sexo a su novio, le hizo el sexo a su novio, cuando no era su novio, así que menos agobio. Ay, le hizo el sexo a su novio, le hizo el sexo a su novio, cuando no era su novio, así que menos agobio. Ay. Le hizo el sexo a tu novio, a tu novio, a tu novio. Le hizo el sexo a tu novio, a tu novio. Pecho, porque como todo el mundo sabe, lo hecho está. A tu novio, oh, oh.